soy María José Cantalapiedra, profesora en esta facultad, y me alegra mucho tener la oportunidad de presentar a Nacho Escolar y a Aitor Buenaga, a quien tengo a ambos dos a mi derecha. Nacho Escolar, como todos sabéis, es el director del diario.es, era también colaborador en la cadena SER, pero lo han despedido. Aitor Buenaga es el director del Diario Norte. Antes de nada quería comentar, porque resulta inevitable, que si ya Nacho Escolar llevaba sobre sus espaldas la pesada carga de representar el momento histórico de la transición al periodismo digital en España, ahora tiene que sumar a esa pesada carga la aún más pesada carga de representar el momento, no sé si más histórico si cabe, de que un periodista que dirige un gran grupo de comunicación, precisamente el que edita El País, periódico de referencia, considerado de referencia en España siempre, censura y denuncia a otros periodistas y otros grupos de comunicación por dar información de interés público y general. Así que los momentos históricos espero que no te toque vivir más. Estás ya rebosante. Bien, el motivo que nos reúne aquí es el tercer aniversario del Diario Norte y por eso Nacho Escolar viene a dar una conferencia con el sugerente título de Periodismo independiente, a pesar de todo, de las tarjetas Black a Panamá. Escolar.net, junto con otros blogs, demostraron que el periodismo no depende del soporte en el que se elabore o en el que se difunda, y tampoco depende del género expresivo que se utilice, sea escrito, audiovisual, multimedia, transmedia, hipermedia, paramedia y todo lo que venga. Depende básicamente de que aborde temas de interés público y depende también de que el método de obtención de la información, de expresión de dicha información y difusión respete el método periodístico, no depende de nada más. Y quisiera destacar también que, en su caso particular, la reputación que él consiguió con Escolar.net la transfirió después al Diario Público, cuando lo dirigió en 2007, cuando se puso en marcha, y posteriormente al Diario.es, al contrario de lo que suele ser habitual, que es que la cabecera transfiera su reputación a los periodistas que trabajan en ella. Y en segundo lugar, y ya por último, quisiera destacar la relación del Diario Norte, que como sabéis es una de las ediciones regionales con que cuenta la marca El Diario, con la Universidad del País Vasco, con la universidad en general, en este caso la del País Vasco, porque es la que está más cerca, y que es un ejemplo más de que la muchas veces cacareada distancia entre la profesión y la academia no es tal. El hecho de que hayan elegido el auditorio de esta facultad para celebrar su tercer aniversario, así como el hecho de que ya en su momento, cuando se puso en marcha el medio y lo presentaron, y Nacho Escolar vino también a Bilbao, también estuviera la comunidad académica presente, además de que quiero anunciar, aunque hablará de ello más despacio Aitor Buenaga, el reciente convenio que hemos firmado desde el Departamento de Periodismo 2 con el Diario Norte para que alumnos de los grados de comunicación puedan publicar algunas de las prácticas que realizan en clase, con el objeto de visibilizar su trabajo, de ir fabricando un currículum profesional además del currículum académico, y con la posibilidad además de tener una doble corrección, la del profesorado y la de los profesionales del Diario Norte. Bien, no es mucho más lo que quiero decir, excepto que luego nos cuente Nacho, que es el sujeto de la noticia y estará al otro lado. Y voy a dar la palabra en primer lugar a Aitor Buenaga, director del Diario Norte, que, insisto, es lo que motiva este encuentro, el tercer aniversario de este medio, que se puso en marcha en la primavera de 2013 con mucha ilusión. Aitor. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a los que estáis de pie, que tienen muchísimo mérito a estas horas de la mañana. Espero que hayáis desayunado todos bien. Yo, cuando hablé con Aitor para ver cómo venía a Bilbao para celebrar el tercer aniversario del Diario Norte, le dije, tenemos que organizarnos bien porque yo los jueves suelo estar en la SER, a ver si podemos hacer la conferencia a partir de las 10, es posible que me retrase, a qué distancia está la emisora en Bilbao. Bueno, ¿qué sabía yo en aquel momento, la lejana semana pasada, que yo hoy, en vez de estar en la SER, iba a estar aquí con vosotros, que francamente, visto las circunstancias de mi salida a la SER, casi lo prefiero. No voy a esconderlo, voy a contar qué ha pasado con todo esto, para que lo sepáis muy bien. No me he escondido ya, lo conté en parte ayer, lo explico otra vez hoy. En el diario.es publicamos el lunes que la mujer de Cebrián aparecía en los papeles de Panamá. La mujer de Cebrián aparece como apoderada de una empresa en las Islas Seychelles, una empresa en las Islas Seychelles constituida por el bufete Mossack Fonseca, que en teoría es propiedad de unos testaferros habituales de Mossack Fonseca, que tienen un montón de sociedades por todo el mundo, porque así son los testaferros, muy viajados. Esa empresa en la que aparece la mujer de Cebrián, la entonces mujer de Cebrián, porque luego se separaron, pero cuando salía estaban casados, era su mujer, no era una relación distante y lejana, era la persona con la que estaba casado.
Después descubrimos, y ya lo intuíamos y lo avanzamos en parte el lunes, que tenía relación con otro negocio de Cebrián del que hasta entonces se sabía muy poco, que es que el consejero del presidente de Prisa es propietario del 2% de una petrolera. Una petrolera que también está radicada en paraísos fiscales, también en Seychelles, y que intenta hacer negocio con el petróleo de un país en guerra, que es Sudán del Sur, un país en plena guerra civil. Nosotros en el diario.es 2 años antes ya habíamos publicado cosas de esa petrolera, porque había salido un informe de una ONG diciendo que había ricos españoles opacos que no se sabía quién eran detrás de esa petrolera, y que esa petrolera no cumplía con los estándares porque estaba comprando materias primas en un país en guerra, con las implicaciones que esto tiene, sin concurso, sin transparencia y a través de paraísos fiscales. Nosotros no sabíamos, cuando publicamos esa noticia, quién estaba detrás de esa petrolera. Pero cuando el lunes nosotros nos enteramos que el Confidencial y La Sexta, que son quienes tienen los papeles de Panamá, iban a salir con la información de la mujer de Cebrián, empezamos a atar cabos. Los siguientes cabos. El primero, que la noche antes Hernández Mancha había reconocido en el objetivo que tenía una cuenta en Suiza que había abierto por el mismo empresario iraní que está en España, dueño de esa petrolera, con el misterioso Sandy. Sabíamos también que Sandy era el presidente de una fundación donde estaba la mujer de Cebrián de vicepresidenta. Y sabíamos también que este Sandy estaba relacionado con esta petrolera con paraísos fiscales. Y cuando hicimos la información de la mujer de Cebrián en los papeles de Panamá, debajo de la información de la mujer de Cebrián en los papeles de Panamá, podéis ver la información, está publicada, contamos todo esto de la petrolera, todo esto de Sandy, las relaciones con Sandy. Y probablemente esa es la razón por la cual, cuando Cebrián, unas horas más tarde, anuncia una demanda, lo hace contra los 2 medios originales que dan la noticia, que son el Confidencial y La Sexta, que son quienes tienen los papeles de Panamá, y contra un tercero entre los muchos medios que habíamos citado la noticia original del Confidencial y La Sexta, que es el diario.es. ¿Por qué va contra el diario.es y no va contra Infolibre, contra 20 Minutos, contra el Periódico de Cataluña, contra el Plural, contra varias teles, algunas radios que han citado la información, como citaron muchas otras de los papeles de Panamá? Probablemente porque nosotros desde el primer día ya hablamos de esta petrolera y hablamos de este personaje, que es la persona clave en toda esta relación. Desde entonces, a partir de ese momento, a mí me empiezan a llegar ya, porque todos los periodistas tenemos amigos en las demás redacciones, me empiezan a llegar desde la serie el enorme descontento que tienen conmigo por haberme atrevido a publicar en mi periódico esa información del presidente de la compañía que es dueña de la SER. Yo no recibo ninguna comunicación oficial, sigo haciendo mi trabajo. Al día siguiente publicamos más información sobre la petrolera, más información sobre las relaciones de Cebrián con la petrolera, y publicamos un dato que es clave, y ese dato ya lo publicamos porque lo conseguimos nosotros a la vez que al mismo tiempo que La Sexta y el Confidencial. Este no sale de los papeles de Panamá, salen de los registros mercantiles. Descubrimos que la empresa en las Seychelles, creada por Mossack Fonseca, donde está la mujer de Cebrián como apoderada, tiene 2 apoderados más que están conectados con la petrolera, directamente. Uno de ellos es una persona de Luxemburgo, un notario de Luxemburgo, creo recordar, que es también administrador de la propia petrolera de Star Petroleum en Luxemburgo. Y la otra persona, Laura Rey, tiene a su vez poderes para constituir en Madrid una tercera empresa en este juego de muñecas rusas en las que suelen disfrazarse las operaciones de este tipo en paraísos fiscales en Madrid, trae petróleo. Es decir, que ya los contactos entre Cebrián y la empresa de Seychelles no se limitan a su mujer. Es su mujer y sus inversiones. Hoy el Confidencial publica un nuevo documento, que es la prueba de que Cebrián no solo tenía el 2% de las acciones de la petrolera, sino que además se los habían regalado. Le habían regalado, no se sabe a cambio de qué, un 2% de una petrolera que valía 300 millones de euros. El 2% está valorado en 6 millones de euros. Y el regalo no solamente se limita a los 6 millones de euros, sino que añade a eso el pago de los impuestos por la donación, porque sabéis que las donaciones tienen impuestos, por lo menos así figura en el papel, no nos consta que esté pagado ni lo contrario, pero Sandy se hace responsable también de pagar los impuestos del regalo. La pregunta, ¿por qué alguien le regala al presidente de uno de los principales grupos de comunicación de este país 6 millones de euros en una petrolera? ¿A cambio de qué? ¿Por qué esa petrolera está en paraísos fiscales? ¿Por qué esa petrolera intenta explotar un negocio en un país en guerra? Y sobre todo, ¿por qué Juan Luis Cebrián se ha convertido en la primera persona en España, él que ha sido periodista, en la primera persona en España que va a denunciar a otros periodistas
por publicar lo que aparece en los papeles de Panamá. Nosotros cuando relacionamos a Cebrián con los papeles de Panamá lo hacemos exactamente con el mismo criterio periodístico que él enseñó a su redacción. Así me lo ha contado mucha de la gente que me está escribiendo estos días, desde la propia redacción del País. Muchos de los periodistas fundadores del País me están llamando, escribiendo, dándome ánimos. Y me dicen, esto es lo que me enseñó a mí a hacer Cebrián. Evidentemente, si sale su mujer y sale su inversión, está relacionado con esos paraísos fiscales y está relacionado con todo lo que aparece en los papeles de Panamá. Y la misma relación que aplicamos nosotros en el titular, al decir la entonces mujer de Cebrián aparece en los papeles de Panamá, poniendo foco en Cebrián más que en su mujer, porque es Cebrián la persona pública y probablemente la relacionada más directamente con todas esas operaciones, porque la mujer también dice que eso era de su marido. Hay también una declaración de la mujer al Confidencial diciendo esto no es mío, es del entorno de mi marido. Lo que aplicamos es el mismo criterio que utiliza el País cuando titula por David Cameron apareciendo su padre, por Vladimir Putin apareciendo personas de su entorno, con Hugo Chávez apareciendo personas de su entorno y con un montón de personas, dirigentes políticos, empresarios que aparecen en los papeles de Panamá no directamente, sino por personas muy relevantes de su entorno familiar o profesional. Tu mujer no es alguien irrelevante en tu entorno profesional o familiar, es tu mujer. No puedes pretender que tu mujer es alguien ajeno a ti en una información de este tipo, sobre todo cuando aún sigues casado con ella, si me dices que después, pues todavía. Y hasta ahí yo entiendo que Cebrián, como cualquier ciudadano, el hecho de que él sea el presidente de uno de los grandes grupos de comunicación no le quita el derecho a, si considera que hemos hecho algo profesionalmente mal, que hemos vulnerado su honor, que hemos cometido algún tipo de delito o de irregularidad en nuestra información, él tiene, igual que cualquier ciudadano, igual que cualquier político, tiene todo el derecho del mundo a llevarnos a los tribunales. Todo el derecho del mundo. Puede hacerlo si considera que hemos hecho algo mal. Yo creo que va a perder el juicio, porque creo que lo hemos hecho bien, tanto nosotros, como la Sexta, como el Confidencial. Pero él tiene todo el derecho del mundo. Lo que no puede hacer es, como le recuerda hoy la Asociación de la Prensa de Madrid, en un comunicado que si tenéis tiempo y os interesa el tema, os recomiendo que leáis, es involucrar a todo el grupo en una pelea personal que afecta a sus negocios privados, y que en ningún caso afecta a la empresa que preside. Porque lo que está haciendo es hipotecar la credibilidad de los medios en los que él está. Hipotecar la credibilidad de los medios en los que él, cuando utiliza de forma tan arbitraria el poder que tiene en el País, en la SER, en 5 días y en todos los medios de prisa, mete a sus periodistas en una guerra en la cual quienes pierden de verdad son ellos. A mí no me han callado, es imposible. Yo ahora lo contaré, es difícil callarme cuando el accionista que tiene que despedirme soy yo mismo en el diario.es. Yo mismo y los compañeros que estamos en la redacción. En el diario.es, los dueños del periódico, somos periodistas que lo fundamos hace 4 años y es imposible despedirnos, por eso lo hicimos así. Porque tendríamos que echarnos a nosotros mismos. A mí no me pueden callar y no me han callado, pero cuando Cebrián hace esto conmigo y me despide de forma tan arbitraria de un día para otro por publicar toda esta información, que es veraz, lo que quiere dar es una lección a toda la gente que se queda. De qué pasa cuando te metes en según qué cosas. Es colgar a alguien del palo mayor para dar ejemplo. Y cuando hace esto, al final, a quien está colocando en una situación muy difícil es a todas las personas que todavía trabajan, a las muchísimas personas que trabajan en la SER, en el País, porque el mensaje que da la sociedad es: tú te quedas porque no te atreves a decir estas cosas. Es una situación terrible. Yo a todos mis compañeros que están allí les deseo mucho ánimo y tienen toda mi solidaridad, porque ellos son las víctimas, no los culpables. Son las víctimas, las primeras víctimas de todo esto que está pasando. Las primeras víctimas de Cebrián. Porque son ellos cuya credibilidad, sus medios, cuya credibilidad queda dañada por esta actuación arbitraria y caprichosa de Juan Luis Cebrián. Y las explicaciones las tiene que dar él. Termino con esto, Cebrián, luego si tenéis preguntas contestaré encantado, y vamos a hablar del periodismo a pesar de todo, también a pesar de Juan Luis Cebrián. Como os decía, a mí no me pueden callar, y a Aitor tampoco, al Diario Norte tampoco, porque la diferencia entre nuestros medios y los medios de prisa y otros medios es que nosotros somos soberanos, en el sentido de que somos dueños de nuestro propio destino, dueños de la empresa en la que trabajamos, dueños de la redacción en la que trabajamos, y dependemos de algo mucho más
facilitador de la libertad de expresión como son los lectores. Todos los medios en el mundo dicen que son independientes. Independientes de la mañana, por la tarde a veces no lo son, independientes de... no hay ningún medio que diga, no, yo soy dependiente, ¿no? Todos presumimos de que nuestros periódicos son independientes, pero hay maneras de demostrar si un periódico es independiente o no lo es. Hay maneras objetivas de medir la independencia de un periódico. Y no tiene tanto que ver con la información. Hay medios que hacen buena información en algunos temas y luego tienen sitios donde no pueden entrar. Tiene que ver con cómo está constituida la sociedad que los edita, con quiénes son los dueños, con cuál es su situación económica, con cuál es el nivel de transparencia que ponen en marcha, con cuáles son los niveles de contrapoder que existen dentro de esa redacción. Yo para mí hay 4 factores clave. Uno es la propiedad. ¿Quiénes son los dueños de ese periódico, de ese medio de comunicación? Cuando os preguntéis qué está detrás de esa noticia, preguntaos esto. Primero, ¿qué es la propiedad? ¿Quién es la propiedad? En el caso del diario.es, la propiedad somos nosotros. Cuando yo me siento por la mañana con mi redacción, con mis redactoras jefe, con mi subdirector, con la jefa de producto, el jefe de vídeo, y decidimos de qué va el día, cuál va a ser la apuesta del diario.es, porque un periódico, por mucho que se pretenda objetivo, es siempre un acto de subjetividad, que se empieza la mañana diciendo la noticia es esto y esto no lo es. La decisión, que puede ser errónea o acertada, la tomamos un grupo de periodistas donde está representado no solamente la redacción, sino también el Consejo de Administración del periódico. Es decir, ahí está la mayoría accionarial de Diario de Prensa Digital SL, que es la empresa que edita el diario.es. ¿Quién es la propiedad? Es clave. Y el segundo aspecto clave, aparte de quién es la propiedad, es qué otros intereses tiene la propiedad en otros negocios. ¿Qué otros intereses tiene esa propiedad en otros negocios? Nosotros no tenemos más negocios. No tenemos petróleo, yo no tengo ninguna petrolera, ni ninguna empresa en las Seychelles. Solo me dedico al periodismo. Solo me dedico a esa empresa de periodismo. Y en ese negocio del periodismo nosotros no tenemos que poner el periódico al servicio de una recalificación urbanística y ayudar al alcalde o a quien toque, del sitio que toque, para que a cambio nos den una recalificación urbanística. Si miras la propiedad de Prisa, lo que te encuentras es que la nefasta gestión de Juan Luis Cebrián arruinó la empresa y a sus fundadores, a los Polanco. Como muchas otras empresas arruinadas, han acabado siendo propiedad de los acreedores son la banca, y en el Consejo de Administración se sienta el HSBC, que es un banco que está en Suiza, el de la lista Falciani, ¿os acordáis? Pues esto explica por qué la lista Falciani sale poco en el país, o salió un poco en el país. Se sienta Santander, se sienta la Caixa, indirectamente está Telefónica, porque la debilidad en la propiedad, las deudas han llevado a la debilidad editorial, porque es muy difícil pegarse con un anunciante, pero es imposible pegarse con un dueño. Es imposible. El segundo punto que tenéis que mirar para si un medio es independiente o no lo es la rentabilidad. Si un periódico es sostenible, la rentabilidad no que sea un gran negocio y genere muchos dividendos, sino si de verdad cuesta más de lo que ingresa. Porque un periódico que siga saliendo todos los días con pérdidas millonarias normalmente tiene un interés oculto detrás. Cuando un periódico pierde 40 millones al año, como hay periódicos en España que han salido con esas pérdidas, significa que el dueño lo recupera por otro lado. Y cuando el dueño recupera por otro lado lo que pierde con el periódico, significa que sus lectores no son sus clientes, son la mercancía que utiliza para recuperarlo, por otro lado, su dinero. Ya no es un periódico al servicio de los lectores, sino un periódico que utiliza la opinión que genera en sus lectores para sacar un rendimiento en el negocio de la propaganda y las relaciones públicas. Muchísimos periódicos metidos dentro de lo que se llama las sinergias de los grandes grupos, lo que ocultan es esto. Lo que pierdo con el periódico lo gano con una licencia de televisión, por ejemplo. O lo gano con una recalificación, o lo intento, porque esta vez, después de haber vendido 2 licencias de televisión, no le han querido dar la tercera Prisa, cosa inexplicable, ¿verdad?, con lo bien que explotó las otras. Y luego el tercer punto que tenéis que mirar para entender la independencia de un periódico es la transparencia. ¿Qué os cuenta un periódico de sí mismo? ¿Os cuentan los periódicos quiénes son sus dueños? ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Cuáles son sus sueldos? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus fuentes de su evolución, su funcionamiento interno? Nosotros en el diario.es cada 6 meses publicamos un informe, lo redacto yo personalmente, lo publico en mi blog, contando todo esto. Contamos los sueldos, contamos en su momento quiénes son los accionistas, contamos cuáles son las fuentes de financiación, de ingresos, es decir,
cuánto llega en nuestro caso, cuánto llega por la parte de los lectores y cuánto llega por la parte de los anunciantes. Como muchos sabéis, imagino que hay aquí algunos socios del diario.es, y si no, espero que pronto lo seáis, en el diario.es nos financiamos con la ayuda de los lectores y con la ayuda de los anunciantes. Los lectores, los socios, nos aportan alrededor de 1/3, un poquito más, de los ingresos anuales. 1/3 del presupuesto lo pagan directamente los lectores, el resto es publicidad. Pero no hay ningún anunciante por separado, ni siquiera los anunciantes más grandes, que lleguen a la mitad de lo que aportan los lectores en su conjunto. Y esto es independencia, porque el día en que un anunciante, nosotros ya os he dicho que por la parte de los propietarios complicado, no sea que me riña mi madre, complicado. Pero por la parte de los anunciantes también es muy difícil presionarnos en el diario.es, porque si tenemos que elegir entre hacerle un favor inconfesable a un anunciante y ser fieles a nuestros lectores, incluso por interés económico nos interesa seguir fieles a nuestros lectores, porque nos jugamos mucho más. Nada arruinaría más la credibilidad y el futuro del diario.es que nuestros lectores nos encontrasen en una de estas faltas, traicionando su confianza para proteger a un anunciante en contra de los intereses de los lectores. Por eso, y porque creemos que es nuestra obligación, no lo hacemos. Pero os insisto en estos puntos porque no se trata de que tú te fíes de una empresa periodística o tú te fíes a ciegas de un periodista o de un político o de quien sea, sino que si tú construyes alrededor de un medio de comunicación sistemas de transparencia, de vigilancia, de contrapoderes y empresariales que permitan blindar la independencia del periódico, ya no depende de la buena voluntad del periodista, que los hay, y muchos que a pesar de las circunstancias empresariales de su grupo o de su medio, hacen todo lo posible por hacer bien su trabajo. Eso sucede a todos los días en la profesión. No quiero decir con esto que los únicos medios independientes son los que cumplen con estos 3 requisitos que os he dicho. Que sean rentables, que estén dentro de grupos que mantengan la propiedad, que sean transparentes. Hay muchísimos periodistas en medios que no cumplen con esto y que lo están pasando fatal, que intentan cada día hacer lo que citaba Enrique González, de cada mesa un Vietnam, que era la famosa frase de intentar en la redacción cada uno de los periodistas pelear contra las presiones, incluso de sus propios jefes, para hacer bien su trabajo. Eso existe, sigue existiendo y es meritorio y lo aplaudo. Pero si de verdad queremos construir medios de comunicación verdaderamente independientes, la única vía pasa por esto, porque de verdad los medios sean instituciones periodísticas capaces de blindarse incluso de los abusos de sus dueños. El cuarto punto son los contrapoderes internos. Que en la redacción haya mecanismos que impidan que incluso la propia empresa o su director se vuelva loco y funcione de manera arbitraria, porque de eso no está vacunado nadie. Nosotros en el diario.es tenemos un defensor de la comunidad, y sobre todo tenemos un mecanismo interno en la redacción que blinda un poco esto. Yo, como os he dicho, soy el principal accionista, pero no soy el dueño absoluto del periódico, no soy el accionista mayoritario. Tengo que ponerme de acuerdo con mis demás compañeros para poder hacer las cosas, porque a las malas tampoco puedo. Si quisiera hacerlas a las malas tampoco puedo. Y todo esto es lo que nos permite meternos en todos estos charcos. He empezado con Cebrián, no es el único. Como muchos sabéis, otros no, porque creo que lo montamos poco, el diario.es fue el medio que destapó las tarjetas Black. No es que fuésemos los primeros en contarlo, o sea, no fue un caso de nos adelantamos 10 minutos al papel del fiscal, es que nuestra investigación periodística provocó que hoy en la Audiencia Nacional estén Rodrigo Rato, Miguel Blesa y toda esta banda pendientes de varios años de cárcel por petición de la Fiscalía. En el año 2013, a finales de 2013, al año de nacer el diario.es, conseguimos una filtración periodística que es los correos de Blesa, un material en soporte informático con toda la bandeja de correo de Miguel Blesa de sus años como presidente de Caja Madrid, que había salido previamente de una investigación judicial por parte del juez Elpidio Silva en un juzgado de Plaza Castilla de Madrid, que había intervenido ese correo, y ese correo, a través de fuentes que ni yo mismo conozco, porque me llegó a través de un sistema anónimo, a través del partido X, llegó a la redacción del diario.es. Nos llegaron miles de correos de Miguel Blesa. Y rastreando esos correos publicamos muchísimas informaciones, muy relevantes. No fuimos el único medio que accedió a los correos, pero sí los que más tiempo tuvimos la totalidad de los correos en solitario, y también los que más información publicamos, ¿no? Y encontramos un montón de cosas, pues desde Infolibre publicó, lo recordaréis, Negocios extraños de José María Aznar con venta de armas y Venezuela, que todo eso con un titular ya en la leche. Esto de Venezuela, Irán, Felipe sale en Irán, por cierto, en todo lo del petrolero este iraní.
En el Irán actual, en el Irán de los ayatolás que financia Podemos, en teoría. Y vuelvo a las Black. Y en los correos encontramos, pues, por ejemplo, cómo el hijo de Aznar presionaba a Blesa por los pelos que se había dejado su padre por él, para que le hiciese un favorcito comprando unos cuadros a un precio desorbitado. Encontramos también cómo la lideresa de las mamandurrias, Esperanza Aguirre, su secretaria pedía ayuda para que le diese una hipoteca, cómo la sobrina de Blesa le mandaba una carta manuscrita preciosa, que tío Blesa, tío Miguel, pidiéndole un crédito y también se lo daban, o sea, cómo había funcionado la caja, una caja que os recuerdo acabó quebrada, intervenida y provocando el rescate financiero español y la hipoteca de vosotros, vuestros hijos y vuestros nietos, porque no lo pagaremos en unos cuantos años, lo que supuso el rescate financiero provocado por la gestión de años y años de mamandurrias y grandes popes del liberalismo. Blesa, como sabéis, su única formación curricular para merecer el puesto de presidente de la cuarta entidad de crédito español era ser amigo íntimo de José María Aznar. Era un inspector de Hacienda que había hecho junto a Aznar, sentado pupitre con pupitre, las oposiciones a inspector de Hacienda en la misma academia. Ser compañero de pupitre de Aznar era muy rentable porque uno era Blesa, otro fue Villalonga, que acabó de presidente de Telefónica, por el mismo mérito, ser compañero de pupitre. El gobierno, los mejores. Y Miguel Blesa, cuando llega a Caja Madrid, lo hace con esa única experiencia, nunca ha gestionado en un banco una caja, nada relacionado, ni siquiera ha estado en un tercer nivel, era un inspector de Hacienda que luego hizo negocio en la privada como asesor fiscal y no había gestionado absolutamente nada. Y la caja acabó como acabó, pero en medio encontramos todo tipo de enormes irregularidades, abusos de poder y también las tarjetas Black. El 13 de diciembre de 2013 publicamos un titular en el diario.es que era algo así, no me lo sé de memoria: la cúpula de Caja Madrid se repartió hasta 40.000 euros en negro, 40.000 euros al año con tarjetas en negro. Cada consejero 40.000 euros al año con tarjetas en negro. Y lo publicábamos porque encontramos un correo firmado por el secretario del Consejo de Caja Madrid, Enrique de la Torre, que enviaba a su sucesor en el Consejo, porque le acababan de cambiar, con copia a Miguel Blesa, que se titulaba Confidencial. Nosotros, una de las cosas que buscamos fue Confidencial. Periodismo de investigación duro, confidencial, en la base de datos. Y encontramos este correo confidencial donde detallaban los sueldos de los consejeros de Caja Madrid. Entonces, el propio de la Torre explicaba: les pagamos tanto por dietas, le pagamos tanto por asistencias, y además, y esto es literal, hay unas tarjetas Black a efectos fiscales de hasta 40.000 euros por cada consejero. Lo decía de la Torre, unas tarjetas Black a efectos fiscales. Luego explicaba que no sabía si la inspección les iba a dejar mantenerlas porque era un poco chanchullero, lo contaba él, ¿no? Nosotros con eso abrimos el periódico a todo lo que daba, a 6 columnas, la cúpula de Caja Madrid manejaba tarjetas en negro, nos llamaron de todo: esto es imposible, las tarjetas no pueden ser en negro, y bueno, es que lo dice él, que son Black a efectos fiscales, que lo explica en él. Y como nos pasa muchas veces cuando publicamos información de este tipo, nadie de ninguno de los demás medios nos hizo ni caso. Un poquito La Sexta, que entonces no tenía tanta potencia como tiene ahora, y poco más. Nadie nos citó, no pasó nada, pero nos hicieron caso en un sitio importante, que es en la actual Bankia. La actual Bankia leyó esa información y, tal y como contaron después, cuando se descubrió todo el pastel, puso en marcha una investigación interna para rastrear las tarjetas Black. Encontró las tarjetas Black. Encontró que las tarjetas Black no solamente existían y eran Black a efectos fiscales, sino que eran Black a efectos Banco de España, no se comunicaban como remuneraciones a los directivos en el Banco de España, primer delito. Eran Black a efectos contables porque estaban metidas en una cuenta de la entidad, ellos llamaban de duelos y quebrantos, donde guardaban los errores del servidor informático, las tarjetas clonadas, o sea, donde metían todos los pufos que había por la gestión en un único paquete. Es el equivalente a meterlas bajo la alfombra, ¿no? Para que así en la contabilidad no apareciese nada raro. Y con todo eso, la cúpula de Bankia, con muy buen criterio y con una honradez que hay que destacar, lo que hicieron fue darle todo esto primero al FROB, que son los dueños de Bankia, el Fondo de Rescate Organizado Bancario, el Fondo de Reestructuración Organizada Bancaria, que es la entidad pública dependiente del Estado, que es propietaria de Bankia después de haber metido el zurrón de pasta que metimos, y después a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción tardó 10 minutos más o menos en decir que había delito y se lo pasó a la Audiencia Nacional, y en septiembre del año 2014, 9 meses después de la primera información del diario.es, estalló el caso de las tarjetas Black. Se
supo el auto, se conoció la investigación, se supo que había estallado toda esta historia. Un mes después conocimos otra cosa importante, que es el detalle de los gastos, que eran, como recordáis, escandalosos. Esto ya no fue una exclusiva del diario.es, lo pillamos un montón de medios lo más rápidamente posible, nosotros fuimos de los primeros, pero ya no fue una cosa solo nuestra, pero sí publicamos unas tablas consultadísimas donde detallábamos los gastos de cada consejero. Era genial porque te llamaba gente, oye, ¿cuándo dais el de Menganito? Porque íbamos como podíamos, fue la anécdota. Esto, como sabéis, cuando hay una causa judicial hay un montón de partes, las acusaciones populares, las particulares, el fiscal, que tienen acceso a la documentación que está en esa causa. Si la documentación está secreta, no se puede publicar, pero cuando es pública, las partes pueden aportarlo a medios, o lo hacen absolutamente todas, o casi todas, no con nosotros en el diario.es, sino con todos. Pero claro, hay que correr para, en el momento que se levanta el secreto de sumario, lo más rápidamente posible conseguir los papeles. Nosotros un periodista se fue con un ordenador portátil y uno con una conexión a internet a Plaza Castilla, desde el taxi, mientras venía hacia la redacción, iba mandando a la redacción los papeles, bueno, corriendo a toda velocidad para intentar lo más rápidamente posible ser los primeros en contar, pues eso, las marisquerías de Blesa, los tratamientos de spa de 300 euros a las 3 de la tarde, las salas de fiesta Club de Alterne a las 3 de la tarde de 350 euros, bueno, las barbaridades que todos sabéis que había en las tarjetas Black, donde se pagaban, pues, eran Black también a efectos familiares, las cosas que no se podían contar en casa se pagaban ahí también, y en esa tarjeta. Y claro, nosotros cuando publicamos esa información lo hicimos a pesar de las presiones, no solamente de algunos anunciantes que les preocupaba que dónde estábamos metiéndonos y también de poderes políticos, porque además aquí, como estaban todos, eran todos, o sea, en las tarjetas Black aparecen consejeros del PSOE, consejeros de Izquierda Unida, de comisiones, de UGT, del PP por supuesto, de la patronal, faltaba un cura y un militar, lo demás estaba todo el poder. Pero incluso también tuvimos presiones por parte de la justicia. El fiscal jefe de Madrid, el fiscal Mois, hizo unas declaraciones advirtiendo a los medios que estábamos publicando los correos de Blesa de que podríamos estar violando la intimidad del señor Blesa y que eso tenía consecuencias penales, podía tener consecuencias penales. Como sabéis, hay un derecho a la privacidad de tu correo, de tus comunicaciones, de tu teléfono, de tus llamadas, que por supuesto tienen derecho absolutamente todos los españoles, independientemente de si eres el rey de España, luego hablaré de él, y de Compiyogi, o eres cualquier ciudadano normal. Pero también hay otro derecho, que es de todos los españoles, de todos los ciudadanos, a la información, que no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los lectores, es un derecho de quien recibe la información, que tiene el derecho constitucional a recibir una información veraz. Hay bastantes sentencias del Constitucional que arbitran qué pasa cuando hay una competencia entre los dos derechos, entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Y un poco la jurisprudencia, tanto del Supremo como del Constitucional, como del uso en las redacciones, es que cuando compiten ambos, prima la información en el caso de noticias contrastadas, veraces, de relevancia informativa, clara y que tengan un interés ciudadano evidente y que hayan sido debidamente contrastadas. Es decir, tienes que aunar una serie de criterios profesionales en este y en muchas otras noticias, pero en este más porque estás compitiendo con un derecho que existe, que es de todos, que es el derecho a la intimidad. Nosotros cuando publicamos los correos de Blesa no publicamos todos los correos de Blesa, porque hay de todo y hay muchas cosas que son íntimas, privadas. El Supremo y el Constitucional sobre todo protegen especialmente la vida privada sentimental, la vida de pareja, todo eso está muy protegido y es muy difícil, con razón, en mi opinión, saltárselo, y creo que hacen bien, pero consideramos, hablando con nuestros abogados, también recibimos un burofax de Blesa amenazándonos con llevarnos a los tribunales si seguíamos adelante, consideramos que todo aquello que afectaba a cómo la entidad de crédito que había provocado el rescate financiero español había sido mal gestionado era de interés público, notorio y desde luego por encima de las tarjetas Black, Javier López Madrid. Eran unos mensajes justo en los mismos meses en los que había estallado todo el escándalo de Caja Madrid, de las tarjetas, se conocían los gastos. Ya sabíamos no solamente que habían gastado con tarjetas que no declaraban y que no declaraba nadie, ni los que las disfrutaban ni los que la pagaban,
sino que también en qué se lo habían gastado, bolsos de Loewe, bueno, las cosas estas de representación que decían que gastaban. Y lo que nos encontramos es a través de otra causa judicial, sabéis que López Madrid posteriormente fue imputado, luego desimputado, por acoso a una doctora, la doctora dermatóloga de Elisa Pinto. Es una historia terrible, si tenéis curiosidad buscar en internet al respecto, que es terrorífica, es una película. Y también posteriormente fue imputado por financiar presuntamente al PP de Madrid con casi 2 millones de euros que entregó a Francisco Granados en la Túnica, ¿no? Están en los mejores sitios. Pero cuando en el caso de la doctora, el propio López Madrid aportó su teléfono como prueba de que en realidad era ella quien la acusaba a él, porque hubo 2 denuncias, una de él contra ella y otra de ella contra él. López Madrid, antes de presentar el teléfono, se lo pasó a una empresa para que lo limpiase, quitase todo lo feo, y dejase solamente los mensajes que incriminaban presuntamente a la doctora, ¿no? No sabemos si los mensajes son de verdad o también los arregló la empresa, eso ya que lo decida el juez. Pero claro, no contó con la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene un equipo de delitos informáticos excelente, que fue capaz, con estudio forense, de rastrear todo lo que había en el mensaje, en el teléfono borrado, recuperarlo y aportarlo a la causa. Y una vez más la causa, igual que con las tarjetas Black, de repente se levantó el secreto y nosotros y otros periodistas accedimos al contenido de la causa, incluyendo un informe de la Guardia Civil que la jueza no quiso apartar de lo que daban las partes, con todo el estudio forense del teléfono. ¿Qué había ahí? Pues un montón de mensajes de los Reyes. Un montón de mensajes, creo que eran 60, 70. Tenían una especie de chat entre los tres, López Madrid, Leticia Ortiz y Felipe de Borbón, en el que cambiaban por SMS, no era WhatsApp, cambiaban todo tipo de mensajes, ¿no? De nuevo el debate sobre la privacidad y la información. Nosotros decidimos publicar solo 6 mensajes, de los 60 y tantos. Los 6 mensajes que demostraban que en el momento en que toda España estaba indignada con las tarjetas Black, la respuesta del primero de los españoles y de su esposa era: te queremos, te respetamos, lo demás merdé. Os los habéis leído todos, ¿no? Lo anecdótico es el compillogi, que eso, bueno, pues tonterías por el móvil, las mías peores, pero, y las vuestras seguro que también, pero que en el momento en el que toda España está indignada porque han descubierto cómo se ha gastado el dinero en una entidad de crédito que nos ha llevado al rescate, insisto, nos ha llevado al rescate, la reacción del primero de los españoles, y sobre todo de su mujer, la reina, era respaldar a ese hoy corrupto, presunto corrupto. Y entonces ya sospechoso, bastante avanzado. Y por eso lo publicamos.